Muy buenos días, soy Amparo Eugenia Pico Medina, hija del maestro, del artista Luis Alfredo Pico Martínez, creador del cinetismo o del arte cinético en Latinoamérica. Luis Alfredo Pico Martínez nace un 10 de diciembre de 1933 en Totoras, perteneciente a la provincia de Tungurahua. Hablar de este artista realmente es hablar de un gran investigador del mundo, del entorno, de la gente. Y lo más sorprendente es la creatividad que él pone en cada cuadro que lo realiza. Vienen a mi memoria diferentes etapas de la vida de mi padre. Yo tenía 6 años y recuerdo pintando en los lienzos que él mismo los preparaba, paisajes, iglesias, mares, que era algo realmente fantástico. Posteriormente hace una exposición en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, y yo pude apreciar diferentes formas, diferentes cuadros, retratos, paisajes, era como una miscelánea. Así fue transcurriendo el tiempo y siempre lo miraba involucrado en la mezcla de los colores, jugando con pinceles, jugando con las espátulas, pero era admirable ver cómo formatos de un tamaño muy grande, pues él lo daba una diversidad de movimiento con el degradé de color, utilizando los rojos, los tonos rojos, el tono anaranjado, amarillo, y posteriormente jugaba con los tonos negro, blanco, gris. Fue increíble. Existe un sinnúmero de comentarios. Tuvo mucha amistad con el maestro Osvaldo Guayasamín y con el escritor Jorge Enrique Adún. Quiero decir que Rodrigo Villasís Molina, crítico ecuatoriano, opina lo siguiente: sorprende los efectos ópticos logrados por este artista a base de ondulaciones y sinuosidades con las que da forma a sus ideas en la superficie sobre la que aplica las lacas de colores, con un procedimiento al que ha llegado al cabo de 10 años de ensayar con los pinceles. Jorge Enrique Guerrero dice: la ilusión óptica de cada movimiento, la pintura del color, la sucesión de los tonos en gamas con la nitidez que el oficio requiere, dan a la obra del pintor Luis Pico su valor merecido. Jorge Astudillo y Astudillo hemos conocido a Pico Martínez en su poderosa y personal expresión cinética, donde logra la síntesis y pureza de los colores en una gama impresionante de efectos ópticos que, además de impactar, nos ponen en contacto con su arte nuevo y único entre nosotros. Un deseo de marchar al ritmo de las transformaciones sociales y científicas. Busca planos y formas cósmicas donde la luz, el color, los trazos geométricos son el marco del drama humano. Osvaldo Laurini, sus colores plenos de luz vibran como recortando mediante curvas de nivel la ondulante tierra ecuatoriana. A veces nos transporta al infinito de las galaxias con su universal movimiento entre rayos cósmicos y detonantes vibraciones espaciales. Nos acerca al mundo terreno en caracoles y olas marinas plenos de fantasía colorística. Trabaja la materia, óleos y acrílicos, con búsqueda sistemática y constante rigor. Eliezer Cárdenas, desde hace más de 2 décadas, surgió al mundo de la pintura, aunque su actividad se remonta prácticamente a su infancia. Trabajador infatigable
investigador apasionado de la línea, la forma, el color. Luis Pico es el creador en nuestro país y en Latinoamérica de las tendencias que denomina el curvismo, es decir, el predominio de la línea curva y sus infinitas posibilidades visuales y estructurales. Luis Pico, como él lo decía, soy el creador de la línea inteligente. Bueno, son muchos cuadros que llegan en este momento a mi memoria, como La araña cósmica, otro cuadro donde defiende la naturaleza, el ecosistema. Y este momento, por ejemplo, nos vemos aquí con 4 obras de él, que cada uno da su significado. Un gallo, donde predomina el color azul, el degradé, los colores rojos, para darle la forma y el movimiento como las olas del mar, diríamos así. Aquí es un díptico, un cuadro impresionante, porque juega desde el color oscuro al azul español, llegando desde el rojo hasta el color amarillo patito, como él así lo denominaba. Podemos ver en la parte superior las montañas ecuatorianas. Buenos días, estoy aquí para dar constancia sobre la vida, la biografía y la producción artística de uno de los grandes pintores de Tungurahua, como fue Luis Pico. Él pertenece a esa gran playa de grandes maestros ecuatorianos como Quilman, Guayasamín, Mena Franco, Teo Constante, Gonzalo Endaracro, que ya no nos acompañan en este plano, pero que nos han dejado un gran legado artístico con sus obras. No se diga al maestro Luis Pico, que es el creador del cinetismo a nivel de Latinoamérica y quizás a nivel mundial, porque fue el único que se sostuvo y el que creyó mucho en su trabajo. Su trabajo está inmerso en grandes pinacotecas, en colecciones privadas y en museos, que pues a los ambateños nos da mucho orgullo saber que este gran maestro está representándonos en todos los niveles. Pues lastimosamente ya no podemos nosotros hablar de qué hubiera sido si Luis Pico estuviera vivo, pero les aseguro que él seguiría produciendo hasta los últimos días de su vida. De manera que para mí un orgullo haberle conocido, haber compartido espacios con él, y también es importantísimo saber que Luis Pico dejó en sus hijos un gran legado, tanto intelectual como pictórico. Ahí tenemos a maestros como Che Pico, como Lenin Pico, que tampoco ya no nos acompaña en este plano, y una gran intelectual y poetisa de aquí de la provincia de Tungurahua, una mecena realmente de los que hacemos movimiento pictórico aquí en la ciudad, como es Amparito Pico. Un gusto haber podido hablar esta pequeña reseña de uno de los grandes maestros latinoamericanos, ecuatoriano y ambateño, como fue Luis Pico. Un gusto hablar sobre el pintor Luis Pico Martínez, a quien tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y de que me mostrara sus cuadros. Yo resumo en estas palabras la pintura de don Lucho Pico. Es un pintor ecuatoriano, ambateño, que se distingue
por el uso de un pincel que va en ascenso-descenso del cromatismo figurativista que capta de la naturaleza. Pincelada certera, de pulso seguro, crean una magia de arreboles entre los que vivimos. Su pintura es una música con alegría de colores. Saludos cordiales. Mi nombre es Edgar Castellanos Jiménez, de Ambato, Ecuador. Soy aficionado a las artes, a la literatura, a la pintura y soy sobre todo un observador de los grandes artistas. Grandes como Luis Pico Martínez, un ambateño que ha dejado una huella grande por su obra plástica, que ha tenido una personalidad especial, un diseño que viene a ser una especie de identikit o de crítica personal del maestro Luis Pico. En su obra se refleja su personalidad, una personalidad fuerte, una personalidad crecida y madurada en los más especiales y duros momentos de la vida, pero que él ha sabido realmente sobreponer y sobre todo encontrar en la pintura la manera de dejar un testamento, una herencia a las artes plásticas del Ecuador. Su personalidad se registra especialmente en sus obras grandes, monumentales, de gran formato, con una línea y un degradé que él lo ha practicado con enorme profesionalismo. La línea curva, que viene a ser una especie de identidad de la naturaleza en la que él vivía y en la que él cuidaba. La línea curva se identifica con la naturaleza, con las flores, con los frutos, con el mar, con las olas. De manera que esto es para mí una manera de ver y de interpretar la obra de Luis Pico Martínez. Críticos de arte de todos nuestros países, de América y de España, han dicho cosas importantes sobre la obra de Luis Pico Martínez. Nosotros mismos hemos aplaudido el color, hemos aplaudido la línea, la fuerza de su temperamento que marca cada uno de sus cuadros. Quisiera, por ejemplo, señalar que uno de los pintores también muy reconocidos en Ecuador, como José Enrique Guerrero, quiteño, dijo que la ilusión óptica de cada movimiento, la pintura del color, la sucesión de los tonos en varias gamas con nitidez, hace que el oficio y la obra del pintor Luis Pico tenga un valor muy reconocido. Jorge Astudillo decía que hemos conocido a Pico Martínez en su poderosa y personal expresión cinética. En fin, Osvaldo Laurini señalaba que nos acercamos al mundo terreno en caracoles y olas marinas, plenos de fantasía colorística. Trabaja la materia, óleos y acrílicos con búsqueda sistemática y constante rigor. Así era Luis Pico Martínez, un pintor desde luego al que le extrañamos
porque lo conocimos en su manera de ser, en su trabajo permanente y constante y en su gran humanismo como hombre de bien y como gran amigo.